Hola a todos, muchas gracias por volver a conectarse con nosotros, están viéndonos de nuevo. Como pueden ver, hemos ido cambiando los participantes, eso hace esto un programa bastante dinámico. Estamos aquí con Gonzalo Pinochet, que nos va a ayudar de aquí en adelante a guiar en la conducción de este programa, a ver hacia dónde nos vamos, con qué tipo de tono y un poco más. Mauricio Cárdenas, acá, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Un honor. Bueno, hoy en día no quería introducir Así es, pues Felipe. Hemos aterrizado aquí en este programa que aún se llama A la Concha. Y dentro de todo tenemos mucha contingencia y esperamos que poder ser una vía de comunicación muy útil desde aquí, desde nuestros estudios en Suecia 286, la Unión Demócrata Independiente, para todos quienes nos ven desde YouTube y quienes nos siguen a través de las redes sociales @UDIPopular, tanto en Instagram como en Twitter. Pero tenemos una contingencia bastante movida. Hoy hubo cambio de gabinete, ¿cierto? Después, entre comillas, ya vamos, no te vayas tan rápido al despeñadero. Pero un cambio de gabinete precedido por la renuncia del ministro Giorgio Jackson, que hemos visto que fue uno de los fundadores de Revolución Democrática, y sobre todo porque su gestión estuvo muy paralizada por lo que fue el caso Convenios. Y en el caso Convenios sabemos que es este caso donde se han realizado transferencias directas por parte tanto de los gobiernos regionales como de algunos ministerios a fundaciones, muchos de ellos sin tener inclusive los giros para poder ejecutar esos proyectos que están a medias, proyectos que no se han ejecutado. Entonces sale Giorgio Jackson del gabinete y hoy día tenemos un nuevo cambio de gabinete que vamos a dejar a Marco ahí para que nos cuente los cambios más importantes que hubo en el cambio de gabinete, pero sí adelantar que hay un hecho que marca la pauta del día de hoy, que es que Revolución Democrática es el partido más debilitado después de este cambio de gabinete, y que obviamente también significa algo que yo creo que va a ser el legado de este gobierno, que es la resurrección de la concertación, ¿cierto? Esta Apruebo Dignidad llegó al poder siendo muy crítico de los últimos 30 años, pero la verdad es que los 30 años ahora aparecen ahí en el spotlight del mundo político para poder venir a salvar un poco a estos niños que venían con una escala superior a gobernar y que la verdad es que están envueltos en el mayor caso de corrupción que hayamos conocido en toda la historia republicana de nuestro país. Mauricio Cárdenas, cuéntanos un poco del cambio de gabinete y tus apreciaciones. Hay 6 carteras nuevas que tuvieron abruptos cambios, diría yo. Principalmente en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde asumen Javiera Toro Castro. ¿Qué les parece eso? Javiera Toro, ahí estaba ella en Bienes Nacionales antes. Totalmente. Y ahora también uno que nos va a llamar mucho la atención y que vamos a hablar también en extenso, creo yo, durante este programa, que es en el Ministerio de Educación, donde asume Nicolás Cataldo Astorga. ¿De qué partido es él? Partido Comunista. El ministro comunista de Educación del Estado. Claro, educación está a cargo del comunismo y eso no lo veíamos quizás desde la Unidad Popular hasta ahora. Vemos que la historia a veces se repite, pero ojalá no se repita tanto. Desde oscuros tiempos, sí. Después, ministra de Minería asume Aurora Williams Bauzá. Ella fue ministra, para dar el dato freak, ella fue ministra de la presidenta Bachelet y fue ministra de Minería. O sea, por primera vez vemos que una ex figura de la concertación vuelve a asumir la misma cartera que tuvo anteriormente en su primera experiencia. Eso es algo muy notable y que sobre todo yo creo que va a enfrentar esta locura del presidente que es la política nacional del litio. Y es una manifestación también de lo que tú decías, Gonzalo, en un principio, que acá toma mucho más fuerza de la que ya tenía el socialismo democrático y cómo también se ven mermadas fuerzas como Revolución Democrática a raíz de todo el caso Convenios, este caso de corrupción que lideraba el ex ministro Giorgio Jackson y que al final de cuentas hoy en día no sabemos dónde está, pero seguro va a quedar muy bien parado en un futuro cercano, diría yo. Bueno, ahí tenemos que comentar también respecto de la acusación constitucional, pero Felipe, ¿cómo ves tú este cambio de gabinete? Evidentemente Revolución Democrática es el partido más perjudicado dentro de este cambio de gabinete y que, como dice Macro, sale a luz nuevamente la exconcertación a darle un poco de respiro a esta coalición de jóvenes que nos gobiernan. A todo esto pedimos por favor que no nos metan a todos los jóvenes en el mismo saco. Ya nosotros no somos esos jóvenes que salimos a quemar Chile, ni que hemos sido críticos estos 30 años para volver a defenderlos. Pero Felipe, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo como algo absolutamente cosmético, superficial, algo que independientemente de si bien van cambiando un poco los partidos, se van rotando ahí el poder entre ellos mismos, no da indicio de la línea de ruta que se está pidiendo que se haga.
no hace un cambio esencial en la gente que va a estar liderando estas carteras tan importantes. Y en ese sentido, como te digo, es una manera de ir enrocando entre ellos, entre sus amigos, los carteros, los poderes, pero que es algo que en esencia, en cosas prácticas reales, no va a generar a mi juicio un cambio muy real. Hubo otro cambio en cultura, ¿cierto? En cultura también acá... Ese es tu potente, dice tú. Mira, mírenlo, miren a Felipe Huerta. Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo Marzán. Ella es independiente, pero también muy cercana al gobierno, rostro también de la campaña del presidente de la República, y parece que es hija de Carolina Marzán, diputada de la República. Dicen. Ex actriz de Infieles. Ex actriz de Infieles. Lo que todos querían escuchar. Al fin, Word dijo lo que todos querían escuchar. Era esencial para terminar ese currículum. Sí. Oye, pero yo me quedo también con lo que dijo Felipe en su primera reflexión respecto a este cambio de gabinete. Que es que acá hay más bien un maquillaje, porque precisamente los chilenos lo que buscan es un cambio de dirección. ¿Qué quiere decir eso? Un cambio de idea, una diferencia de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Y precisamente decíamos cuando partió este programa, y me preocupa mucho a mí también, y creo que también a la ciudadanía, no solo a la oposición política dentro del Congreso, sino a la oposición en este caso de padres, apoderados y comunidades estudiantiles, donde en el Ministerio de Educación llega Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista, quien yo creo que nos va a marcar una diferencia muy notable a lo que hacía Marco Antonio Ávila, por ejemplo, quien pasó a llevar el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, a educarlos también, y otros temas también como es el adoctrinamiento, la violencia en los colegios, que son temas muy latentes, pero que no creo que una persona que tiene en su ADN la violencia sea la persona más idónea para poder solucionar todos estos problemas. Bueno, Nicolás Cataldo tiene experiencia negociando con encapuchados. A los comunistas se le da bastante bien eso. También una diferencia respecto de Marco Antonio Ávila, que el Partido Comunista tiene un poquito más de brazo político potente dentro de lo que es el colegio de profesores, tienen representantes también en la Confech, entonces podríamos decir que Nicolás Cataldo aterriza en educación para poder tener un poco la fiesta en paz, pero el Ministerio de Educación es uno de los ministerios que tiene el mayor alto presupuesto dentro de la partida que se aprueba por parte del Congreso todos los años, entonces es un brazo de poder súper importante que no había tenido el Partido Comunista. Por eso mismo, claro, por esa razón y por el hecho de ser un ministerio tan sensible, especialmente después de ¿cómo se llaman estos manuales de educación sexual que el ex ministro Ávila estaban impulsando, el hecho de venir tan mal y cambiar algo igual o peor, no sé si también vieron los Twitter que salían. Podríamos leer un par también a propósito del compromiso que tiene con la seguridad pública. Vamos con eso, pero antes tengan cuidado que hay gente inclusive en nuestra coalición que defiende al ministro de Educación, así que no se vayan a ofender. Pero dale nomás, Marta. Muy curioso. Muy curioso. Primer tuit, Nicolás Cataldo, año 2011. Carabineros torturadores como los peores tiempos de la dictadura. Hay uno bueno también que dice: el futuro de la educación depende de la protesta, no de las imposiciones, de las imposiciones del Mineduc. Hoy en día que él es Mineduc, vamos a ver qué dice, qué hace al respecto. Probablemente va a estar en contra de sus propias declaraciones, al igual como le ha pasado al presidente Boric, que yo creo que si se enfrentara al diputado Boric, pues pelearían mucho. Pero como tú dices, Gonzalo, es un brazo político también como lo tienen en otras esferas. A propósito, me recuerdo de la CUT, e imágenes que salen donde el gobierno, el Partido Comunista y la CUT se sentaron a negociar y llegaron a un gran acuerdo en pos de las nuevas remuneraciones y nuevas condiciones laborales y otros temas relacionados, pero al final son los mismos. Eso es lo que está pasando. Es que ese es el problema, y sobre todo porque ellos también tienen representación en el colegio de profesores, como dije, en la Confech también, pero a mí lo que me llama la atención también de este cambio de gabinete y que dice relación con la violencia en los establecimientos educacionales, en seguridad no cambia nada. Y seguridad es uno de los más grandes problemas que está enfrentando el gobierno actualmente. No nos olvidemos que el gobierno va cada 15 días al Congreso Nacional a pedir prórrogas del estado de excepción constitucional en la Araucanía, lo mismo del estado de excepción constitucional en la zona norte. Entonces, llama la atención que en un cambio de gabinete, porque si hubiese habido cambios un poco más estructurales en materia de seguridad, no sería algo cosmético. Aquí es algo cosmético, pero lo de educación es un precedente que no se daba hace 50 años antes. Pero la verdad es que esto también se hace para poder destrabar un poco el ambiente político. El ministro Jackson sale muy mal parado. También decían en ciertos medios que estuvo hasta el último minuto tratando de no irse solo el ministro Jackson, pero la verdad es que hay una preocupación aquí respecto de la acusación constitucional que
que el viernes el mismo Partido Republicano anunció que desistían de ella y que después Chile Vamos también fue en esa misma sintonía. Yo creo que con la acusación constitucional había que seguir hasta el final. Porque independiente que se tuvieran, no se tuvieran los votos, hay que dar una señal concreta al país de que no puedes ir de ministerio por la vida si es que tu partido, el que tú fundaste, envueltos en eventuales casos de corrupción para no alimentar la querella al señor Jackson. Y bueno, y las reformas siguen siendo malas también. Pues si el gobierno dice, mira, 2 cambios de gabinete en una semana, ahora podemos trabajar tranquilos, nos vamos a sentar a negociar o no. Pero yo insisto, para pasar al segundo tema del día de hoy, para no alargarnos, para la reforma de las pensiones. Es que ese es el tema, porque era necesario que saliera Jackson. A juicio del gobierno era necesario un cambio de gabinete, pero la verdad es que por parte de la coalición a la cual formamos parte, ha existido una voluntad para poder retomar el diálogo, para poder avanzar en la reforma. Yo leía en Twitter también que muchos activistas de izquierda decían, bueno, ya que salió Jackson ahora ya no hay excusa, lo que tiene que hacer la derecha es ir y aprobar los proyectos. Claro. Oye, pues sí, la salida del ministro Jackson no convierte en buenos los proyectos del gobierno. Como decir, asumimos que ya robamos, pero sigamos para adelante con nuestra ideología que ha sido rechazada y actualmente por el 70% de los chilenos. No, oye, el presidente Boric que anda diciendo, ahora sí hago un llamado a todos los parlamentarios a dejar de lado las diferencias políticas para llegar a un acuerdo. Eso, traduciendo en sus palabras, es dejen de lado sus diferencias políticas y adhieran a lo que estamos diciendo nosotros. Entonces, de todas maneras, pero yo creo ahí, que al menos siempre, porque cuando uno se cierra en el diálogo, cuando uno hace políticas de las trincheras, que es lo que siempre le critico a ambos extremos del espectro político, es que cuando uno pospone ese tipo de cosas, los más perjudicados son los chilenos. Entonces, evidentemente se requiere mejorar las pensiones, pero no como el gobierno lo está queriendo. O sea, los trabajadores quieren tener su 6% en su cuenta individual. Si es una cotización extra que el empleador hace por cada trabajador. Entonces, si eso no va a estar en negociación, entonces Chile Vamos no tiene nada que hacer, sentarse a la mesa. Pero si el gobierno es capaz de entender que las personas, como le dijo el presidente Piñera en el avión al presidente Boric cuando fueron al cambio de gabinete en Paraguay, donde asumió el presidente Peña, la gente quiere, o sea, hay que reforzar la agenda de seguridad y además la gente quiere ser dueña de su 6% previsional, esa cotización extra por parte del empleador, y yo creo que eso no es algo negociable, no sé cómo lo ven ustedes. Eso le iba a preguntar, si es que ustedes ven la posibilidad de tal vez lo que se venía hablando, la posibilidad de dar un 4% a los fondos individuales y el 2% al fondo o al fondo solidario, o 3 y 3, ese resultado de la negociación, ¿lo ven posible por parte de los partidos de la derecha? Yo creo que más allá de eso, porque yo creo que a los trabajadores les importa que ese 6% vaya a su cuenta individual, nosotros como partido hemos sido súper enfáticos y súper claros en este tema. Nosotros estamos por aumentar la PGU, y aumentar la PGU significa aumentar inmediatamente la pensión de los chilenos, sobre todo de los más vulnerables. Entonces, cuando se utiliza esta excusa para poder crear este fondo de 6%, donde a las personas al final del día les va a llegar una migaja, yo creo que no es el camino. Los fondos de pensiones son inexpropiables y tienen que seguir siendo inexpropiables. O sea, en ambos procesos constituyentes han formado parte de las iniciativas populares con más apoyo ciudadano, y yo creo que eso tiene que ser un input que el gobierno tiene que recoger. Eso quería hacer énfasis también, que a pesar de las constantes señales y manifestaciones clarísimas que ha dado la ciudadanía, el gobierno sigue poniendo en duda respecto a la heredabilidad de los fondos, respecto a que vaya la cotización de la cuenta individual, respecto a la libertad también que existe a propósito de elegir quién administra tus fondos de pensiones para tu vejez. El primero fue el plebiscito constitucional, el del 4 de septiembre, donde arrasó el rechazo con un 62-63%. Posterior a eso también el Consejo Constitucional, donde las fuerzas que defendían estos puntos que nosotros estamos señalando fueron las mayoritarias. Y el tercero son ya las constantes y permanentes encuestas que salen semana a semana, mes a mes, donde la ciudadanía también se está manifestando. Entonces, que ahora vengan y digan, oye, mira, está en duda esto, podemos negociar por aquí, por allá, me parece francamente desatender todo su mensaje, incluso fundacional, a propósito de decir, mira, nosotros estamos con el pueblo y vamos a atender a sus necesidades y los vamos a escuchar. Puro show. Puro show, puro show. Bueno, la verdad es que la disposición para poder dialogar y para poder avanzar en estos acuerdos está. Ahora, hay cosas intransables. Hay cosas obviamente intransables. Esperemos que eso se mantenga los partidos de derecha, o sea, la heredabilidad. Bueno, esperemos, porque la verdad es que había mucha gente de acá, no hablo de Maco, sino que de un lado más acá, que nos estaban diciendo prácticamente que nos iban a sacar la cresta si es que nosotros no apoyábamos la acusación constitucional contra Giorgio Jackson, pero fueron ellos mismos los que desistieron de ella. Y por otra parte, insisto en el punto,
que haya salido el ministro Jackson no convierte en buenos los proyectos del gobierno. Y eso es algo que el presidente Piñera también lo dijo, lo han dicho cada una de las directivas de los partidos de la coalición, también lo ha dicho José Antonio Cast del Partido Republicano, pero aquí la pelota la tiene el gobierno y esperemos, porque depende de ellos también, que no se vaya a la concha la reforma de pensiones. Oye, además siguen esta lógica de mantener sus propuestas o ideas basados en la idea de poder financiarlas con una reforma tributaria que no se va a aprobar. Entonces, así es, porque para eso primero hay que tener los votos, pero para tener los votos hay que tener buenos proyectos y hay que dialogarlos, pero pareciera ser que se nos está... Me gustó un día y antes, a la concha. No, la idea es que no se vaya a la concha el proyecto, o sea, que el del gobierno puede que se vaya a la concha, pero que dentro de las negociaciones pueda salir un proyecto que respete la propiedad individual de los fondos de pensiones, pero que también pueda, por la vía que sea, aumentando la PGU, que es la más razonable, aumentar las pensiones de los chilenos, porque ya sabemos que un sistema de reparto es inviable, y lo vamos a tener que repetir todas las veces que sea necesario. Un sistema de reparto en Chile es inviable, pero ya se nos acabó el tiempo. Estamos ya finalizando este nuevo capítulo de A la Concha, y nosotros vamos a seguir aquí, no nos vamos a mover, vamos a estar en el próximo programa, vamos a seguir aquí, somos de la UDI. Falta lo último. Falta lo último. Hay que mandar a la concha. Exactamente. ¿A quién hay que mandar a la concha? Esta es la parte donde, como en todo, creemos en la libertad, cada uno elige a quién manda a la concha. Sí, pero por eso, esto lo vamos a cortar después entonces, ¿ya? Pero no, sigamos. Ya, entonces vamos a dar el espacio para que cada uno pueda mandar a la concha a quien quiera. Puta, no sé quién. No. Bueno, ya. Para una bien genérica y que puede ser usada en cualquier momento. Es atemporal, pero bueno, yo quiero mandar la concha al presidente Gabriel Boric por su Anda suave. incoherencia, por su incapacidad de tomar buenas decisiones. Digo buenas decisiones porque decisiones lamentablemente toma, pero son malas, porque mucho dice y poco hace, y lo que hace está mal. Un ejemplo de esta incoherencia, de esta irresponsabilidad de actuar que tiene nuestro querido presidente es un ejemplo que se me ocurre hace unas cuantas horas, unas pocas horas, hay ejemplos nuevos todos los días, en donde el presidente tuvo la brillantez de elegir un ministro de Estado que había tuiteado hace un tiempo que el rol de la mujer era cocinar y limpiar, y después, 10 minutos después, lo que yo veía en su discurso, hablaba cómo querían seguir desarrollando los derechos de las mujeres y defender esta promesa feminista que tiene su gobierno. Esa incoherencia, esa irresponsabilidad que tiene el presidente en su actuar y en su discurso también, ya tiene aburrido a los chilenos, y en ese sentido yo le digo al presidente que si alguien alguna vez le creyó, eso se acabó, está reflejado en la encuesta, y que cambie su rumbo inmediatamente. Así es. Maco, ¿a quién quieres mandar a la concha? Le voy a mandar a la concha una persona que apareció hace un par de días nuevamente en el Palacio de la Moneda. Me refiero a la niña símbolo de la corrupción, Catalina Pérez, expresidenta de Revolución Democrática, militancia suspendida, y encuentro que es de un, disculpa la palabra, un carerrajismo total, volver a la moneda como si nada, a poder impulsar una agenda de seguridad pública, decía, cuando ella es una de las principales responsables de la debacle que tenemos en Chile en distintas materias, no solo en materia de probidad, sino también en materia de seguridad, en materia de mujeres y en materia también de salud, donde su gestión dentro de la Cámara de Diputados ha dejado mucho que desear, con algunas declaraciones bastante horrorosas, diría yo, y que ustedes perfectamente pueden buscar en Twitter y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Yo quiero mandar a la concha a varias personas en particular, pero en honor al tiempo, en primer lugar quiero mandar a la concha a los mercenarios, a los que se llevan los proyectos políticos para la casa, a los que son capaces de vender sus convicciones por dinero. Pero además de eso, quiero mandar a la concha a un personaje que es local, es de mi región, es la gobernadora regional Cris Naranjo. Gobernadora, usted tiene la más baja ejecución presupuestaria del país. Los crianceros, los dirigentes sociales, todos ellos son personas de esfuerzo, que para tener que ir a reunirse con usted tienen que dejar botados sus trabajos, muchos de ellos tienen que pedir permiso, muchos de ellos significa que les falte el sustento a su hogar, pero para que usted los deje botados, para que usted no sea capaz de firmarle los proyectos que ya están adjudicados. Gobernadora,
póngase a hacer la pega, porque si no es la región de Coquimbo, y que es lo que yo creo que va a pasar, los que le van a mandar a usted a la concha. Esto ha sido todo, se ha acabado el tiempo. Muchas gracias Mauricio Cárdenas por estar aquí en el programa. Muchas gracias Felipe Ward. Yo no los voy a abandonar, aquí nos vamos a quedar. Estamos aquí desde Suecia 286 y esto fue A la Concha.